Y en esta oportunidad ya está nuestra compañera y amiga en el estudio y por supuesto también nuestro querido Nicolás Masquiarán, docente y musicólogo UDEC, siempre con nosotros los días jueves. ¿Cómo estás, querido Nicolás? Y su amiga fiel. Recordemos el nombre de la pequeña. Kinky. La Kinky. Oye, Ahí se aparece. re mala zapa los nombres, pero ahora me lo voy a aprender a la Kinky. ¿Cómo está ahí, Nico? Bien, bien, la verdad. Voy a partir con un spoiler. Spoiler, pero bien, ¿ético o no? Spoiler ético. Lo que pasa es que me soplaron que más rato la sección de cine, Fernando venía con Thor, Love and Thunder, que es la película, ¿cierto?, que está entrando en las carteleras. Entonces, esta sección la vamos a dedicar a allanarle el camino a Fernando porque vamos a hablar de la música de las películas Marvel. Mira, sí, exactamente, vamos a hacer ahí un papurrí, vamos a pasar parte de la historia. ¿Qué pasa con la música? Que tú bien lo has mencionado en otras ocasiones, Nicolás, le da este sentido, esta atmósfera a los superhéroes, a los contextos de la película que muchas veces solo por la música entendemos que viene. Si es que va a venir un ambiente tenso, si es alegría, si es tristeza. Y es bien interesante lo que ha ocurrido con el tema del MCU o UCM, depende de cómo lo prefieran, ¿cierto?, en español o en inglés. En el sentido de que, por muy criticado que sea este cine, como un cine palomitero, ¿cierto?, como un cine que para algunos directores incluso ha hecho más un daño al cine comercial que otra cosa, la verdad es que, como todo, tiene sus claros y oscuros. Y ha logrado configurar formas nuevas de entender el cine, ha logrado darle una vida que no se conocía al género de superhéroes y ha logrado configurar narrativas más o menos complejas en el sentido de tener que darle, ¿cierto?, una continuidad coherente a todas estas historias, algo que también se supone deba reflejarse en una narrativa musical, que tiene el desafío de ser, de primero ir explorando, ¿cierto?, cuáles son las posibilidades que se pueden explotar en este universo que se está configurando, estoy pensando en el inicio, luego de caracterizar a cada uno de los personajes que tienen perfiles diferentes, porque no es lo mismo musicalizar un Iron Man que un Doctor Strange, que representan cosas diferentes, y por último, ¿cierto?, irle dando también este sentido de una hebra narrativa a cada una de las películas. Entonces eso es más o menos lo que vamos a ir entendiendo cómo se va dando. Perfecto. ¿Sabes lo que me hace recordar, Nicolás, lo que mencionas, por ejemplo, en el caso de Star Wars? Ahí Steven Spielberg, bueno, no, George Lucas, me va a retar. Sí. Él también ahí tenía una línea, por ejemplo, también de que la música es muy similar en la mayoría de las sagas y llamaría la atención, o sea, tú te darías inmediatamente cuenta si esa música calza o no. A mí me llama la atención también lo que mencionas porque finalmente a cada superhéroe no le puedes colocar la misma música, pero sí tiene que tener una línea, se tiene que notar que la música es del universo Marvel. Claro. Claro, tiene un sello. Hay una estética, claro. ¿Cómo lo hacen, Nicolás? ¿Llaman a compositores? ¿Hacen ahí como un casting o llaman a los mejores? ¿Cómo se trabaja internamente respecto a la musicalización? Voy a mencionar dos cosas que probablemente, o sea, algunas son más evidentes y otras no tanto. Lo primero es que se evidencia cuando tú empiezas a revisar quién musicalizó cada película, musicar es otra cosa, también existe la palabra, que musicalizó cada película, sí hay un staff más o menos estable de compositores que se van repitiendo, a veces el que compuso... Hollywood? Claro, no, y en el universo Marvel. En el universo Marvel, es decir, si tal persona le compuso, por ejemplo, la música a Iron Man, lo más probable es que más adelante vuelva a aparecer componiendo la música de Iron Man, ¿ya? Tiene lógica, porque finalmente, aunque vaya variando, el oído es el mismo. Sí, no siempre se repite eso, pero digamos que hay una tendencia. Y lo otro es que muchos de estos compositores vienen de una raíz común. A pesar de que no está involucrado en el MCU directamente, muchos de los compositores y compositoras, que también hay un par, que han pasado por las películas Marvel, están relacionadas con Hans Zimmer. Han trabajado y por lo tanto han sido de alguna manera también formados por Hans Zimmer. ¿Quién es Hans Zimmer? Hans Zimmer es uno de los grandes compositores, de los más reconocibles de las últimas décadas. Probablemente el más importante de la era posterior a Spielberg. Mira. ¿Y por qué es tan importante? O sea, perdón, de la era posterior a John Williams. ¿Viste? Tú estabas cambiando a Lucas, yo estoy cambiando a Williams. No, me pasa con James Cameron también a veces. Que Steven Spielberg y James Cameron lo mismo, casi. Claro. Oye, querido Nicolás, vámonos con Iron Man. Vamos, porque vamos con la primera. Acá empieza todo. O sea, hay que entender lo siguiente. Cuando
universo cinematográfico Marvel empieza a configurarse como tal, la verdad es que no estaba la idea tan clara de que iba a llegar a ser lo que es hoy. Claro. ¿Se proyectaba? Sí, podía ser. Habían ¿no? planes. Había algo de, veamos qué pasa si intentamos hacer ¿Qué sistemáticamente películas de superhéroes. Probemos con Iron Man. Iron Man no es un superhéroe de primera línea, podríamos decirlo así. Quizás se ganó mucha más notoriedad gracias a las películas. Es un personaje importante dentro del universo Marvel, pero no el más importante, ni mucho menos, ¿ya? Es como si hubiesen empezado a contar las historias del universo DC con Flash, por decirte algo. Ah, ¿ya? perfecto, entiendo. Que ahora vamos a ver quién va a ser Flash. Que no me apedreen, por favor, los fans del cómic que pueden estar en desacuerdo, pero... Pero el tema es que era una buena carta de un personaje de rango medio que podía proyectarse a través del cine y probar, ¿ya? Y acá lo que tenemos es la música de alguien que es muy reconocido actualmente en el mundo del cine y que estaba siendo muy reconocido ya por esos años, porque nosotros, bueno, lo identificamos más bien con la música de la serie Juego de Tronos, que es Ramin Djawadi. Dicho sea de paso, compositor que también había trabajado con Hans Zimmer. ¿En serio? Es porque esto a mí me da la impresión como música clásica. No, como de que hecho... se utilizan instrumentos de madera, ¿no? No, en este caso y justamente... Bueno, yo aquí estoy hablando y ni he visto GOT. Claro, porque uno... claro. Yo no he visto GOT. En GOT sí, en GOT y algunos elementos de música... barroca. Claro, no, que asemejen más bien la música medieval, sí. Pero acá es otra cosa, acá es una música muy... con elementos electrónicos, con elementos de rock, tiene mucho de eso, ¿no? Porque en el fondo es lo que se acomoda al perfil del personaje. Entonces, ¿está la orquesta en Iron Man? Sí está. Pero es más un colchón para darle la densidad sonora a un sonido que es marcadamente moderno, porque no tiene sentido ponerle instrumentos clásicos a un tipo que anda en una armadura ¿podemos de... escuchar, Nico, para que nos hagamos la idea más o menos de qué música estamos hablando? A ver si nos llegan, pero me parece que en la parte que se empieza a poner la armadura, por ahí ya está. Oye, que me encanta a mí ese hombre. Yo siempre que lo puedo lo digo. Estupendo. Es que él tiene algo, mucho carisma. A ver. Ahí, ¿te fijas? Mucha batería. A veces los espectadores como que pasamos de largo estos detalles, ¿ah? Claro. Porque está tan bien hecho, yo insisto, siempre las cosas cuando están mal hechas se notan, pero cuando están bien hechas tú no las notas porque por lo mismo están bien hechas. Exacto, y es por cómo la música logra integrarse a una narrativa junto con la imagen, ¿no? Y en este caso, bueno, el primer experimento es Ramin Djawadi con Iron Man, pero como decía, no estaba todavía la idea tan clara respecto de hacer este universo integral y orgánico como lo entendemos ahora. De hecho, la película que vino después fue Incredible Hulk, que no tuvo mucho éxito y que se terminó desconectando del MCU, porque estamos hablando del Hulk de Edward Norton, ¿cierto? Claro. Que después no siguió, tomó el papel Mark Ruffalo. Pero... Es Mark Ruffalo, no es Ruffalo. Yo lo digo así. Tal vez ellos lo dicen en inglés, pero como que cuando hacen la entrevista, no, Rúfalo. Oye, me encanta, él también, me encanta. Sí. Yo lo sigo de películas más románticas, ojo. Y le queda muy bien ese personaje. Perfecto, él me encanta, Sí. Además que es súper humilde, hablando de más ya del actor, él es re humilde, como que cuando está en las avant premier, él le saca fotos a sus compañeros como Sí. si fuera fan. Y él no se da cuenta que también es famoso. ¿Qué Sí, pasa? tiene eso, Mark, tiene lo eso, amo. ¿no? Como que estuviera al margen un poco de la fama. Bueno, el tema es que Hulk no funcionó, Iron Man sí funcionó, entonces seguimos con Iron Man 2, que no fue una película tan, digamos, tan exitosa. Y lo que vemos cuando observamos los compositores es que están probando, porque Iron Man 2 no tuvo el mismo compositor, tuvo a John Debney. John Debney tiene un perfil totalmente diferente, también tiene músicas que tienen rasgos electrónicos, pero por ejemplo lo más conocido probablemente de Debney sea La Pasión de Cristo. Uy, qué fuerte. Eso. Ya, entonces, muy fuerte. Ahora, yo creo que el golpe de gracia, mientras terminaban de configurar esto que se llama la fase 1, lo dieron con el Capitán América, el primer Vengador. Creo que esta sí fue una decisión muy inteligente. ¿Esta es la primera película? La primera película en rigor fue el Iron Man. No, pero te pregunto la primera película de Capitán América. Claro. Esta fue la primera Esta fue la de menos primera. de él, porque él después tiene El Soldado de Invierno. Claro, después vino... esta fue la que dio pie a la primera Avengers. Es decir, ese fue el orden. Si la fase 1, como decía, era una cuestión que estaba bien ahí en el limbo, entonces salieron las dos Iron Man, Hulk entre medio, Capitán América y Avengers. Y ahí ya
se había definido, digamos, lo que iba a ser el universo cinematográfico Ay, Marvel. me encanta esta película. Yo la encuentro muy buena y acá se la cuestiona mucho por lo que se supone que representa el Capitán América. Yo creo que la gente simplemente se queda con el eslogan. Claro. De hecho, lo vemos más adelante, más allá de que haya funcionado o no la película, incluso oponiéndose a lo que se supone que uno cree que debe representar. Claro, porque finalmente dejan a América como los salvadores y siguen perpetuando, claro, el tema nazi. Claro. Está en el contexto de la Primera Guerra Mundial o la Segunda. Sí, en la Segunda Guerra Mundial. Segunda. Y eso es lo que me parece a mí que logra hacer aquí algo interesante. ¿Por qué? Porque llamaron a un compositor que es de, entre comillas, la vieja escuela, un compositor que tuvo el pic de su carrera en los años 80, por lo tanto todavía, si bien incorpora elementos como el sintetizador y qué sé yo, tiene en sus raíces el tema orquestal. Y funciona muy bien porque como es una película de época, entonces hace sentido que sea Alan Silvestri el que realice esta música con una mirada quizás un poquito más hacia el pasado. Se siente como una música que no pertenece a la misma época de lo que veníamos escuchando antes. Claro. Entonces permite traer al universo Marvel todo el estilo neorromántico característico del cine más tradicional, más convencional. Entonces, este personaje que dicho sea de paso, conocido es por ejemplo por la banda sonora de Volver al Futuro. Ay, oye, que eso es lo que te iba a decir. El otro día también me puse a ver Volver al Futuro porque soy fan. Me veo las tres siempre, siempre. Y también ahí se nota la mano de Steven Spielberg. Ahí sí que está Steven. Sí, sí está detrásito. Desde muchas de esas películas de ese tipo de aquella época. Bueno, también es compositor de Forrest Gump, que si yo, si no me equivoco. Oye, esa película, ellos ganaron un Oscar por sí. esa banda sonora. Oye, Así qué linda, qué preciosa, de verdad. Entonces, te fijas, es un perfil de compositor totalmente diferente a lo que escuchábamos recién. Y esto da pie, como decía, a Avengers. Entonces, cuando llegamos a Avengers... 2012, tenemos nuevamente a Alan Silvestri con este formato, digamos, que mezcla un poco los elementos modernos, pero también lo que puede aportar un dominio tal vez más acabado del medio orquestal, con todo lo que eso significa respecto de la amplitud de recursos posibles para utilizar en la musicalización de una película. Es decir, aquí se instala ya un abanico súper amplio de recursos con los que yo puedo trabajar para representar. ¿Qué utilizan, por ejemplo, estos profesionales? ¿Utilizan bandas en vivo o también hay sintetizador? ¿Se mezclan también las tecnologías? Va a depender mucho de cada compositor porque siempre hay, digamos, detalles que son de la preferencia de cada uno. Después vamos a ver algunos casos bien especiales, pero generalmente hay una base orquestal que no es una gran orquesta necesariamente. Es de cámara. Pero claro, instrumentos tocados, instrumentos orgánicos, llamémoslo así, que es reforzada por instrumentos virtuales. Eso ayuda a equilibrar entre el sonido más, digamos, sintético y el sonido más natural. Porque finalmente igual de forma sintética puedes obtener esos sonidos de cámara, pero sí, se nota igual la orgánica. Exacto. Y luego puedes meter instrumentos de banda de rock, instrumentos étnicos. Tienes sintetizadores también, ¿cierto? O derechamente el sintetizador desde la computadora. Tienes un montón de posibilidades ahí para trabajar. Entonces, cuando escuchamos esas grandes, digamos, orquestas épicas, generalmente es una mezcla de todo eso. Eso, cuando están ahí batallando, están en plena pelea, en plena lucha. Bueno, y lo otro es que aquí en Avengers se define el tema central, ¿cierto? Y que también es interesante cómo se plantea desde la narrativa, porque tiene que ser representativo de lo que ellos simbolizan, lo que hacen, ¿cierto? Lo heroico, lo que representan valóricamente, pero también la unión de estos superhéroes que vienen de diferentes lados y de diferentes historias, y donde la música va contando cada una de esas historias por sí sola hasta llegar a este tema central que los unifica. ¿Cómo llegan finalmente a esa conclusión del tema? Me imagino que pasan pero horas ahí hablando. No, pero este es mejor. No, es que me falta aquí un poco del beat, con tecnicismo, pero es que nosotros, insisto, Nico, tal vez no lo notamos porque está muy bien hecho, pero ahí hay un trabajo inmenso. O sea, desde la musicalización que tú bien mencionabas, también el colocar estos sonidos propios, porque hay que dejar en claro que no siempre lo que se graba, el sonido de la escena queda. Hay también otro tipo de trabajo detrás de actores que realizan estos sonidos. Hay unos videos increíbles en YouTube, cómo recrean sonidos con otros materiales. El Foley, que se llama, porque para que el sonido te haga sentido, digamos, dentro de la realidad diegética, generalmente tiene que estar exagerado. Hiperbolizado. Claro, totalmente. Exacto. Ahora, ¿cómo llega a funcionar el tema? Bueno, hay una mezcla de oficio, es decir, el creador, que generalmente trabaja con un equipo, ojo, no trabaja solo,
Tiene inteligencia melódica para empezar, capaz de figurarse una melodía que funcione para representar los personajes y tratar de imaginar también cómo esa melodía puede ser utilizada Dentro de la evolutivamente. Porque pasa mucho que, por ejemplo, en este caso el tema de los Vengadores, claro, cuando dice el Capitán América Avengers Assemble, ¡pum!, te lo tiran con los bronces para que suene bien épico. Pero antes tú ya vienes sugiriendo algunas notitas, qué sé yo. Cuerdas ahí. Claro, porque así funciona la narrativa musical, ¿no? De ir construyendo la historia desde el sonido también. No puedes llegar y cambiarla al tiro de frentón. Claro. Matices, tiene que ir de a poco decreciendo, como se dice. Exacto. Y bueno, tienes la inteligencia melódica, tienes el trabajo en equipo donde los otros también puede que opinen esto funciona, esto no funciona, o tal vez deberíamos presentarlo con esta orquestación, o cambiarle esta notita, o cambiarle este ritmo. ¿Cuánto se pueden demorar en ese proceso, Nico? Generalmente tiene que ser rápido, porque el tiempo para componer la música de una película es variable, pero no es tanto. Tal vez un par de meses en tener más o menos todo resuelto. Ay, 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 pero bueno, son expertos, yo imagino. Claro. Ahí, a quien no sabe mucho del tema estaría pero vuelto loco, con nervios. A veces el trabajo creativo empieza antes mientras la película se está desarrollando, pero ya la versión final tiene que ser cuando está... Se hace al final. Casi el corte final de Oye, la qué película. importante eso también, porque finalmente no vamos a... la música se crea mientras se está haciendo la otra marcha. No puedes llegar y crear de la nada porque también hay, tú Claro. lo decías, para que tenga contexto con las escenas que están sucediendo. Cuando existe una relación buena, digamos, entre el director y el músico, lo que puede pasar con Spielberg ¿Y y a veces Williams. que no tienen buenas relaciones? Sí, ha habido choques importantes. Incluso ha habido bandas sonoras que han sido rechazadas completamente y los músicos luego reemplazados porque no cumplieron las expectativas del director. Ay, ay, ay. Así es la cosa tema ya. para otro programa. Así es en Hollywood. Bueno, Avancemos, Nico. llegó la fase 2. Yo aquí solamente voy a destacar algunos hitos que me parecen importantes. Con la fase 2 vino Iron Man 3. Luego vino una película muy denostada y yo comparto que se le denoste porque realmente creo que es una de las peores del universo Marvel. ¿Cuál es esa? Que es Thor, El Mundo Oscuro. Sin embargo, me parece que musicalmente es muy interesante. Dame ahí una reseña, Nico. ¿Esta vendría a ser la primera o la segunda? Es La segunda de Thor. La segunda. Perfecto. Bueno, ahí Thor ha tenido bastantes directores. Ya ahora está con Waititi, pero... Sí. Y va a tener su cuarta, pero lo cambiaron. En la segunda es otro director. Sí, se me pasó que recién no mencioné a Thor en la fase 1 todo esto. A ver. Pero sí, acá en la primera y en esta está Kenneth Branagh. Kenneth Branagh recién tuvo un éxito tremendo en la película Belfast y es un director muy shakespeariano y yo creo que por eso lo llamaron porque dentro del mundo del cómic de Marvel, Thor es un personaje trágico shakespeariano. Pero no necesariamente eso va a funcionar en el contexto de un universo cinematográfico. Y ese es el problema que tuvieron estas películas. No lograron funcionar en esa lógica, pero en este caso en particular se le encarga la música al compositor Brian Tyler, que tiene un perfil más o menos, digamos que está más cerca a la música que había hecho antes Javadi, y logra imprimirle una oscuridad que no habían conocido los compositores previos del universo Marvel. Y eso me parece interesante, ¿por qué? Porque más allá de que la película tal vez no funcione como tal, musicalmente expande el abanico de recursos expresivos del universo Marvel y eso se aprovecha después en películas siguientes. Oye, pero Thor ahora igual como que me da la impresión, al menos de lo que he visto de tráiler, etcétera, que está cambiando igual el tono de la misma película. Está más cómica, igual, Chris está también incursionando en ese aspecto. Sí. Lo vi hace muy poquito en una película de su esposa, de Elsa Pataky. Oye, me encanta la Elsita, preciosa, sequísima además, una gran profesional. Pero obviamente tenía que decir que era guapa porque lo es. Hace muy poco vi una película que ella sacó donde está en una especie de cúpula en el mar. Bueno, en fin, ella es como que tiene que salvar al mundo, en definitiva, y él sale como extra. Sale viendo como la tele, como que todo el mundo está viendo lo que está pasando en ese lugar del mar y él está viendo la tele, el Chris, su esposo. Y me llama la atención porque él se ve grande y todo, el cuento que fue súper serio en la primera película de Thor, pero de a poquito se ha ido soltando. Sí, es que lamentablemente uno tiende a estereotipar y encasillar a los actores y yo creo que Hemsworth tiene más de una película donde demuestra su capacidad como actor de carácter. Vean En el corazón del mar, por ejemplo. La del ballenero Essex, la historia que inspiró luego Moby Dick. Lo dejo ahí para... Moby Dick. Mocha Dick. Ustedes saben que Mocha Dick se inspiró acá, en la isla Mocha, en nuestro país. Sí. El escritor vino aquí a Chile. Y la historia que recopiló fue la del ballenero Essex. Exacto. Mira. Que es la que se cuenta en esa película. Aquí muchos naufragios, así que... Bueno, me voy a pegar el salto a otra película que creo que es señera porque, a ver, digamos que aquí tenemos
dos tipos por lo menos de música en la que pensar. Uno es la música original, la que hemos hablado hasta ahora, pero también están las canciones seleccionadas, tú recién hablabas de AC/DC. Y si hay una película que marca la pauta respecto de la selección de canciones, tanto que la música pasa a un segundo plano, es Guardianes de la Galaxia. Sin lugar a dudas. Me encantan. Este es como un quiebre también en el universo Marvel. Yo creo que ellos también trajeron alegría a esta saga, ¿sí o no? A ver, es que aquí pasan dos cosas. Aquí, bueno, lo primero, la música de Tyler Bates pasa a un segundo plano absoluto por lo potente de la selección de canciones, ¿ya? Y no son antiguas finalmente. Sí, son pues, marcan época, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta también, que esa selección, hay un trabajo detrás. Pero tú bien lo dices, acá le trajeron el humor, le trajeron la alegría al universo Marvel. Y eso también habla de cómo ellos, ya habiendo ordenado un poquito el panorama y ya habiendo planificado lo que iba a hacer más adelante, también se dan cuenta que no pueden insistir siempre en las mismas fórmulas. Entonces, dentro de los personajes principales, digamos que juegan con lo que el fan espera, pero con estos personajes que son menores dentro del universo Marvel del cómic, ¿cierto? Y donde se pueden dar más lujo de experimentar, entonces empiezan a probar con el humor, con el terror, la sátira. Claro, con la sátira. Y entonces, claro, empieza a cambiar el perfil y empieza a saber un poco lo mismo que decía recién respecto de la música de Thor Mundo Oscuro, que el carácter del universo Marvel en sí, las posibilidades dramáticas se amplían. Y con ello la música. De hecho, muchas personas que hemos conversado este tema, que me han mencionado, sienten que, bueno, DC es como más oscuro, como que tiene una trama, una narrativa más como oscura, y se siente también en la musicalización. Podemos hablar también de DC. Es la estética. Porque tú eres fan de Marvel, yo te tengo, pero ¿ya viste, Nicolás? No, fíjate ¿No que no. Es la estética de Zack Snyder, la de DC. Lo que pasa es que yo siento que como cine funciona mejor Marvel, pero DC funciona mejor en el cómic. Y es porque han sabido hacer ese trabajo y porque DC ha tratado de imitar a Marvel en vez de generar una fórmula propia. Entonces esto de, quizás DC nunca debió pensar en hacer un universo orgánico, sino hacer buenas películas. A mí me encantan las películas animadas que han hecho Warner y DC, por ejemplo, basadas en los cómics. Pero sabes que yo creo que empezaron a repuntar DC respecto a la Mujer Maravilla. Yo creo que la Mujer Maravilla fue es una buena... de las mejorcitas que empezó ya a tirar hacia adelante. Sigamos, bueno, Nico. En esta fase 2 tuvimos después Capitán América y el Soldado de Invierno, tuvimos también Avengers Era de Ultron, ¿cierto? Ahí solamente mencionar que se incorpora Danny Elfman al staff, que también es un compositor bastante clásico, el que trabaja siempre con Tim Burton. Había trabajado también en las antiguas Spider-Man, entonces yo creo que aquí, en las de Sam Raimi, se está como tratando de cerrar un poquito el, ¿cómo decirlo? El tema de... hay una batalla comercial aquí, y eso es algo que quisiera destacar, ¿no? Oye, Nico, tú lo mencionabas, el Capitán América, el Soldado de Invierno, aquí también se sigue la misma línea musical. Eso quiero destacar. De la primera película. Eso quiero destacar, porque Alan Silvestri fue utilizado en el primer Capitán América para imprimir este sello un poquito más clásico, pero ahora ya no tenemos a Capitán América en los años 40. Exacto. Lo tenemos en la época moderna, y cambiamos el compositor para imprimirle un carácter más moderno a la música. En este caso, Henry Jackman. Henry Jackman, a ver, lo tenemos en películas como X-Men First Class, por ejemplo, que pueda recordar. Ya. Un compositor que trabaja mucho con las guitarras eléctricas, con ese tipo de sonoridades, para generar ambientaciones, y que también había trabajado con Hans Zimmer. Lo dejo ahí. ¿Por qué lo digo? Porque hay a pesar de que Hans Zimmer no está aquí, hay una estética Zimmer detrás, como invisible, como una mano invisible en esto. La mano negra. Claro, y eso te muestra que son muy inteligentes. O sea, este gesto de, sí, aquí vamos a cambiar al compositor. No vamos a desechar a Silvestri, porque Silvestri sigue trabajando con ellos, pero cambió el momento de Capitán América y por lo tanto también necesitamos cambiar la música para que eso se sienta. O sea, no es despreciar su trabajo, ojo. Bueno, Me imagino que igual toca egos ahí, es de sí. También entre los actores y también los productores, músicos, bueno, etcétera. Hablaba recién de una batalla comercial, a propósito de Spider-Man y todo esto. Bueno, no hay que olvidar que por esta época también empiezan a aparecer, subiéndose al carro de la victoria, las series que no son de la misma productora. Partimos por las series de Netflix, ¿te acuerdas? Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones. Perfecto. Entonces, eso también es interesante porque eso ahora se ha ido integrando al universo Marvel y es algo que tiene
carácter absolutamente diferente y autónomo. Y el tema tiene que ver con los derechos, ¿no? El tema tiene que ver con los derechos. O sea, ¿qué derechos había comprado Disney sobre los personajes Marvel? Creo que lo más representativo de esto era es el problema que han tenido con Spider-Man, ¿cierto? Que es de la Sony, con los Cuatro Fantásticos, que ahora recién se están integrando, y por ahí los X-Men que todavía andan dando vueltas. Se están integrando ahí en lo que pasó con Doctor Strange. Ya, no vamos a decir nada de eso porque es spoiler. Exacto. Porque yo quería decir Capitán América, entonces dije, no, verdad que hay amigos que no han visto Doctor Strange. Pero eso es una locura, vayan a verla. Ahora, lo que yo quiero llamar la atención acá es que las series de Marvel Netflix, quizás tienen un perfil de música totalmente diferente, porque la música para la televisión tiene otro carácter que la música para el cine. ¿Qué diferencia tiene? Tiende a ser menos narrativa y más ambiental. Más de generar atmósfera, ¿cierto? Sin un tratamiento tan acucioso de cada momento musical. ¿Por qué? Porque yo tengo que componer tal vez 2-3 horas de música para una temporada de 10 horas. Entonces tengo que hacer músicas genéricas, ya, para el momento triste, para el momento alegre, para el momento tenso. Exacto. Y lo más característico entonces van a ser los temas principales, los títulos principales. Y ahí hay que decir que las series de Netflix de alguna manera también marcaron una identidad representativa de otro tipo de personajes Marvel que luego ahora se viene sumando a... Querido Nico, vamos a quedar ahí en el tintero, nos vamos a ir a una pequeña pausa, a la vuelta vamos a seguir conversando de esta musicalización del universo Marvel, por supuesto aquí en la comunidad del contenido. Vamos y volvemos.